La ley del uno, el material de Ra. Muy bienvenidas a todos a Exociencias, y si estáis viendo el vídeo a través de YouTube podréis ver que os he preparado una magnífica fogata delante de un lago donde hoy recitaremos y estudiaremos el capítulo 24 de la ley del uno. Bueno, y sin más dilación iniciamos con la sesión 24. Ra, como siempre, nos recibe en el amor y la luz del infinito creador. Estamos en comunicación con vosotros. Don Elkins empieza preguntando: en la última sesión mencionasteis que en este último ciclo de 25.000 años, los atlantes, los egipcios y los pueblos de Sudamérica fueron contactados y seguidamente la Confederación partió. Entiendo que la Confederación no regresó durante cierto tiempo. ¿Podéis explicar las razones, consecuencias y actitudes respecto al contacto subsiguiente con los habitantes del planeta Tierra? Dice Ra: en el caso de los atlantes, la ampliación de la información facilitada resultó en actividades distorsionadas hacia el carácter belicoso, que dieron lugar a la segunda y última catástrofe atlante hace 10.821 de vuestros años. Muchos se desplazaron en gran número debido a las acciones sociales llevadas a cabo sobre la Atlántida y sobre desiertos norteafricanos, a los que se dirigieron algunos atlantes tras el primer conflicto, debido a lo que llamaríais bombas nucleares y otras armas basadas en el cristal. Continuaron produciéndose cambios en la Tierra, con el consiguiente hundimiento de las últimas grandes masas de tierra hace aproximadamente 9.600 de vuestros años. Los resultados de los experimentos llevados a cabo en Egipto y Sudamérica, aunque no tan devastadores, quedaron lejos de la intención original de la Confederación. Era evidente, no solo para nosotros, sino también para el Consejo y para los guardianes, que nuestros métodos no eran adecuados para esta esfera en particular. Por consiguiente, nuestra actitud fue de precaución, observación y constantes intentos de descubrir creativamente métodos por los que el contacto realizado por nuestras entidades pudiera ser de servicio con la mínima distorsión y, sobre todo, con la mínima posibilidad de convertirse en perversiones o antítesis de nuestra intención al compartir información. Aquí hay una expresión en España que me gusta mucho y viene al pelo y dice: el camino al infierno está cuidadosamente empedrado con las mejores intenciones. Y nunca mejor dicho, porque el complejo de memoria social Ra había comprobado que materializarse en forma humana e intentar cambiar las cosas o guiarnos hacia un lado más positivo y más dedicado a la ley del uno, habían notado que es tremendamente complejo y que en varias ocasiones tuvieron que abortar la misión y retroceder para reorganizarse y entender cuál era la mejor forma de ayudar al ser humano. Prosigue Don y dice: gracias. Entonces, supongo que la Confederación se mantuvo alejada de la Tierra durante un periodo de tiempo. ¿Qué condición fue la que creó el siguiente contacto de la Confederación? Dice Ra: hace aproximadamente 3.600 años hubo una afluencia de los del grupo de Orión, debido a las creencias e influencias negativas sobre las distorsiones del pensamiento y de acción. Pudieron comenzar su tarea con aquellos cuya percepción desde los tiempos antiguos era la de sentirse especial y diferente. Hace muchos miles de vuestros años, una entidad de la Confederación, la que llamáis Yahvé, estableció mediante clonación genética estas tendencias particulares entre aquellos pueblos que llegaron a morar gradualmente en las cercanías de Egipto, así como en muchos otros lugares, por la dispersión ocurrida tras el hundimiento de la tierra de Mu. Es ahí donde el grupo de Orión halló suelo fértil sobre el que plantar las semillas de la negatividad, siendo estas semillas, como siempre, las de la élite, los que se sienten diferentes, los que manipulan o esclavizaban a los demás. Quisiera aquí hacer una pausa y hacer notar un detalle. Si hacéis caso a los textos, se dice que el grupo de Orión irrumpió, en la Tierra a causa de una llamada de los seres humanos. Ellos no llegaron aquí conquistando o como si fueran los malos, ¿no?, de la película. Ellos llegaron porque hubo un llamamiento. Ra prosigue y dice:
el conocido como Yahvé asumió una gran responsabilidad hacia estas entidades. Sin embargo, el grupo de Orión fue capaz de inculcar entre los pueblos el nombre de Yahvé como el responsable de ese elitismo. Yahvé pudo entonces hacer balance de sus patrones vibratorios y se tornó, en efecto, un complejo vibratorio de sonido más elocuentemente efectivo. Digamos que Yahvé lo que hizo fue balancear sus patrones vibratorios para tornarse una persona mucho más elocuente, más influyente y que tuviera mayor poder en definitiva. Y creo que se dice que cuando balanceó sus patrones vibratorios, quiere decir que quizá estaba demasiado balanceado hacia el lado positivo y mucho menos hacia el negativo. Pero yo creo que se balanceó aprovechando esa transgiversación del grupo de Orión para intentar que la gente pensara, que el pueblo pensara, que Yahvé era uno que solo le interesaba el elitismo y solo las élites y el poder y la fuerza y todo esto. Entonces Ra continúa y dice: Yahvé, en ese momento sin nombre pero con el significado del que viene, comenzó a enviar filosofía de orientación positiva. Esto ocurrió hace aproximadamente 3300 de vuestros años. Así se unificó la parte intensa que ha pasado a llamarse Armagedón. Don dice: ¿cómo atravesó la cuarentena el grupo de Orión hace 3600 años? ¿Fue por el efecto de las ventanas aleatorias? Dice Ra: en aquel momento no fue exactamente así, pues había un llamamiento adecuado para proporcionar esa información. ¿Veis? Aquí es lo que yo os digo, que hubo ese llamamiento de la población que hizo que el grupo de Orión llegara. Continúa y dice: cuando hay un llamamiento mixto, el efecto de las ventanas es con mucha más frecuencia puesto en marcha por medio de las densidades. En pocas palabras, que debido a ese llamamiento mixto, aparecían con más frecuencia estas ventanas que permitía al grupo de Orión entrar. Sin embargo, debe mantenerse el libre albedrío, y los que desean información de orientación negativa deben quedar satisfechos por los que atraviesan el efecto ventana. Aquí Don dice: entonces Yahvé, en un intento por corregir lo que podría llamar un error, sé que no queréis llamarlo así, ponía aquí entre paréntesis, comenzó a difundir hace 3300 años una filosofía positiva. ¿Fueron inculcadas las filosofías de Orión y de Yahvé telepáticamente o se emplearon otras técnicas? Dice Ra: se emplearon otras dos técnicas, una por la entidad que ya no se llama Yahvé, que seguía considerando que si podía elevar a las entidades superiores a las fuerzas negativas, podrían difundir la ley del uno. Así, esta entidad que se llamaba Yahvé tomó forma entre vosotros como un ser encarnado y se reprodujo según la forma reproductiva habitual de vuestros complejos físicos, dando nacimiento a una generación de seres mucho más grandes, los llamados Anak. Dice: el método que se utilizó para conseguir un mayor efecto en este escenario fue la forma pensamiento, tal como la que utilizamos a menudo entre vuestros pueblos para sugerir lo misterioso o lo sublime. Quizá estéis familiarizados con algunas de esas apariciones. Don prosigue y pregunta: ¿y entonces, cómo se transmitía la información a las entidades una vez que se veía en esa nube abrasadora? Dice Ra: mediante transferencia del pensamiento, y causando fenómenos de naturaleza candente y otros hechos que parecieran milagrosos a través del uso de formas pensamiento. Para entender esto, debería haceros un ejemplo y pediros que imaginéis como si de repente os encontrarais en el cielo una nave extraterrestre inmensa y majestuosa cubierta por un escudo en llamas. Vuestra impresión podría traer consigo un sentimiento basado en el amor o en el temor, o un pensamiento positivo o negativo. Amor por pensar que quizás recibiríais tutoría de seres celestiales, o terror por ser invadidos por seres malignos. Básicamente, los que estaban más polarizados negativamente y sin ser conscientes hicieron el llamamiento que permitió acudir al grupo de Orión. De ese modo, y en ese estado de miedo de algunas personas, el grupo de Orión pudo inculcar mensajes de condicionamiento y reforzar la polarización negativa de los seres humanos.
Ra continúa y dice: los denominados profetas solían recibir información mixta, pero lo peor que el grupo de Orión podía hacer era conseguir que estos profetas hablaran de la fatalidad. Dice Don: ¿estáis diciendo que el grupo de Orión consiguió contagiar algunos de los mensajes de los profetas de orientación positiva con profecías de fatalidad? Dice Ra: así es. Bueno, aquí me vienen a la memoria los 10 mandamientos, así a voz de pronto. Prosigamos. Don pregunta: ¿podríais decir por qué el grupo de Orión tuvo que marcharse tras lo que parece ser un periodo de 600 años? Aquí Ra responde: aunque la impronta que dejaron en aquellos que les llamaron fue que estas entidades eran un grupo de élite, tuvo lugar lo que conocéis como diáspora. Diáspora quiere decir grupos de humanos que abandonaron su lugar de origen, lo que motivó la gran dispersión de estos pueblos, de forma que se tornaron una raza más humilde y honorable, menos belicosa y más consciente de la bondad amorosa del Creador único, o de Dios. La creación que les rodeaba tendía a ser algo belicosa y orientada hacia la esclavitud de los demás, pero ellos mismos, objetivo del grupo de Orión, por medio de su superioridad genética, llegaron a ser lo que podríais llamar los desamparados, dejando así que los sentimientos de gratitud por sus vecinos, su familia y su creador único sanaran los sentimientos de elitismo que condujeron a las distorsiones de poder sobre los demás que habían causado su propia belicosidad. Bueno, y hasta aquí la sesión 24 del resumen de la Ley del Uno. Espero que os haya gustado. Recordaros que también estoy transmitiendo en otras plataformas, YouTube, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras. También estoy organizándome para transmitir mis podcasts en Facebook y bueno, trabajando un poquito cada día para llevar esta información cada vez a más personas. Si os ha gustado esta información, por favor darle un like, una suscripción y compartirlo en la medida de lo posible. Y ahora sí, como dice Ra, os dejamos en el amor y la luz del infinito Creador. Id pues y regocijaros en el poder y la paz del Creador único.